bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a trabajar con 4 funciones en Excel: la función suma, función promedio, función min y función max. Para esto, lo primero que vamos a ver es ¿qué es una función en Excel? ¿Cuál es la sintaxis de una función? ¿Para qué sirven las funciones? En este caso, estas 4 en específico que acabo de mencionar. Detalles a considerar en las funciones y la sintaxis de cada función junto con su práctica en Excel. Las funciones en Excel son fórmulas que ya están predefinidas por valores y estructura, es decir, el orden de esos valores. Se recomienda trabajar con ellas cuando se tienen muchos datos en una tabla de Excel. Podemos decir que existe una sintaxis genérica de funciones en Excel, es decir, todas o la gran mayoría se van a escribir como lo que se muestra en la pantalla o muy parecido. Entonces, al igual que con las fórmulas, la sintaxis genérica de las funciones en Excel empieza con el signo igual, seguido del nombre de la función. En este caso, la función que se ocupa depende del resultado que se esté buscando. Después se abre un paréntesis. Después se escribe o se selecciona las celdas que vamos a ocupar para la función. Es decir, este va a ser el rango de celdas con los que la función va a trabajar. Va a ir de celda 1, siempre va a ser 2 puntos, a la celda n, es decir, a la celda donde nosotros queramos que termine de evaluar nuestra función. Es importante mencionar que estas celdas tienen que estar ya sea en la misma fila o en la misma columna. De lo contrario no funciona este tipo de sintaxis. Y toda función se termina con el paréntesis. En este video, como ya se mencionó, estudiaremos 4 funciones de Excel. La función suma, como su nombre lo indica, suma valores individuales o un rango de celda. La función promedio devuelve la media aritmética de los valores del rango seleccionado. La función min devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores. Y la función max devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. En la pantalla vemos 4 imágenes con tablas de Excel. En la parte inferior está el resultado y en la parte superior, en la barra de fórmulas, se muestra la sintaxis de la función. Veamos los puntos a considerar al trabajar con las 4 funciones. Primero, para toda función en Excel, al momento de escribirla no se debe dejar ningún espacio. En las 4 funciones, cuando se tengan valores de error o texto que no se puede traducir a número, provocará un error en la función. Para la función suma, min y max, cuando todas las celdas seleccionadas no tienen valores, dará de resultado 0. Para la función promedio, cuando todas las celdas seleccionadas no tienen valores, dará error. Para las 4 funciones, si los valores en la celda tienen texto, 0 o están vacíos, solo se usarán los números contenidos en la selección. Es decir, que de toda la selección haya solamente algunas celdas que estén vacías, que tengan texto o que tengan 0. Veamos entonces la sintaxis por cada función. La función suma empieza con el signo igual, continúa con el nombre de la función que es suma, siempre vamos a abrir paréntesis, después se escribe el rango de las celdas con las que queremos trabajar en nuestra función y siempre se va a cerrar el paréntesis. La sintaxis de promedio empieza con el signo igual, se escribe el nombre de la función que en este caso es promedio, se abre paréntesis, seguido del rango de celdas con el que vamos a trabajar y se cierra paréntesis. Para el caso de min es igual, se empieza con el signo igual, se escribe el nombre de la función, se abre paréntesis, se escribe el rango con el que vamos a trabajar y se cierra paréntesis. Max es exactamente lo mismo, signo igual, nombre de la función,
abrimos paréntesis, rango de las celdas con las que vamos a trabajar y se cierra paréntesis. Recordemos que no se puede dejar espacios en una función y en específico para este tipo de sintaxis cuyo rango está separado por 2 puntos, es importante que las celdas que vayamos a seleccionar con las que vamos a trabajar la función estén ya sea en la misma fila o en la misma columna. Si se da el caso de que estén en diferentes filas o en diferente columna, vamos a ocupar una sintaxis parecida pero no igual, que veremos más adelante. Para practicar con estas 4 funciones en la sintaxis ya explicada, trabajaremos con el ejemplo del examen Ceneval. Esta tabla contiene las personas que presentaron el examen, indica si es la primera vez que lo presentan o si ya llevan más de una vez, la edad y la calificación que obtuvieron en el examen. Además, a la derecha de la hoja tenemos 5 preguntas. La primera dice ¿cuántas personas hacen examen por primera vez? ¿Cuántas personas hacen examen por segunda o más veces? ¿Cuál es la calificación promedio del examen? ¿Cuál es la edad de la persona más grande que presenta el examen? ¿Cuál es la edad de la persona más pequeña que presenta el examen? Para contestar estas preguntas nos vamos a auxiliar de las 4 funciones que ya vimos. En el caso de las primeras 2 vamos a ocupar la función suma. Entonces, escribimos el signo igual. Escribimos la función que vamos a ocupar, que en este caso es suma, y abrimos paréntesis. Vamos a seleccionar ahora el rango que va a ocupar esta función. Donde está la información es en la columna B. Entonces damos clic sobre la celda B3, que es donde quiero que empiece mi rango, y sin soltar el clic me voy recorriendo para abajo hasta donde termina mi tabla, que en este caso es la B80. Aquí en la barra de fórmulas está cómo va mi función. Ya vimos que es igual, suma, abro paréntesis, escribo donde quiero que inicie mi selección, que es B3, 2 puntos, y donde termina, que es B80, cierro paréntesis y doy Enter. Puedo verificar nuevamente si mi fórmula está escrita bien o no. Ahora, vamos con la segunda pregunta. En este caso dice ¿cuántas personas hacen examen por segunda o más veces? Vamos a ocupar la columna C. Entonces empezamos con el signo igual, nombre de la función suma, abro paréntesis y doy clic. En este caso puedo dar clic al inicio donde empieza mi columna o puedo dar clic donde tengo el primer dato. Se recomienda siempre seleccionar toda la columna o todo el rango por si en algún momento cambiaran los datos y se modificara, se actualizara en automático mi función. Entonces selecciono con clic izquierdo y sin soltar me voy para abajo hasta donde termina mi tabla, que en este caso es C80. Cierro paréntesis y doy Enter. Verifico que mi función esté correcta en la barra de fórmulas. Ahora, la tercera pregunta dice ¿cuál es la calificación promedio del examen? Como la pregunta lo está indicando, necesitamos saber el promedio, entonces vamos a ocupar esa función. Escribimos signo igual, la función que en este caso es promedio. Abro paréntesis y selecciono el rango que considerará la función para obtener el resultado. Para este ejemplo, el rango será D3, que es donde está la calificación, 2 puntos E80. Cuando ya conocemos el rango de las celdas, como es este caso porque ya lo escribimos en las funciones anteriores, solo cambia la columna, podemos escribir directamente el rango sin necesidad de seleccionar. Para este caso es a consideración de cada usuario el método que se les facilite más. Vamos entonces a escribirlo. Entonces tenemos que es la columna es la E, que es la de calificación. Escribo E3, que es donde quiero que empiece mi selección. 2 puntos. E80. Con la barra de desplazamiento puedo moverme para verificar que mi selección esté correcta. Cierro paréntesis y doy Enter.
Entonces me dice que el promedio de calificación en el examen fue de 7.20. Ahora la cuarta pregunta dice, ¿cuál es la edad de la persona más grande que presenta examen? Vamos a ocupar para esto la función max. Escribo signo igual, nombre de la función, abro paréntesis y vamos a hacer lo mismo. Vamos a escribir directamente el rango. En este caso la columna es la D, que es la de edad. Entonces de 3, 2 puntos, de 80. Y cierro paréntesis. Verifico que esté correcta. Y vamos con la última. ¿Cuál es la edad de la persona más pequeña que presenta examen? Escribo signo igual. Vamos a ocupar la función min. Abro paréntesis. Y escribo que en este caso es el mismo rango que la función anterior. Porque es la columna D de la edad, de 3, 2 puntos, de 80. Y cierro paréntesis y doy enter. Puedo revisar cada una de las funciones dando clic sobre cada una de las celdas. Y para verificar qué es lo que yo estoy seleccionando en esta función, puedo dar clic sobre mi barra de fórmulas y en automático Excel me va a mostrar lo que yo estoy seleccionando en esta función. Nos vamos a otra, doy clic en barra de fórmulas y Excel me muestra en automático qué es lo que está seleccionando. Ahora vamos a trabajar con la sintaxis cuando las celdas que se ocupan para la función están en diferentes filas y o columnas. Para esto tenemos el ejemplo de las ventas del segundo semestre de 2018 de la mueblería Don Goyo. En esta tabla vemos 6 muebles y la cantidad de ventas de cada uno entre los meses de julio y diciembre. En la parte de abajo hay 4 preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuántas cajoneras y recámaras se vendieron en todo el semestre? Para esta pregunta utilizamos la función suma. Vamos a escribir el signo igual, el nombre de la función que es suma, abrimos paréntesis y vamos a sumar celda por celda. Entonces selecciono la primera celda, me está preguntando de cajoneras y recámaras, entonces selecciono primero las celdas de recámara que tengan los datos. Las separo con comas. Nos vamos a cajonera. Y cierro paréntesis. Vemos que en automático Excel me pone de cada color la celda que voy seleccionando. Esto para que yo pueda identificar mejor qué celdas son las que seleccioné y verificar que estén correctas. Doy Enter y me está haciendo la suma únicamente de las celdas que yo seleccioné. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el promedio de ventas de sala entre noviembre y diciembre? Al igual que el caso anterior, voy a escribir el signo igual. En este caso dice el promedio de ventas, entonces voy a ocupar la función promedio. Abro paréntesis y selecciono únicamente las ventas de las salas entre el mes de noviembre y diciembre. Entonces, aquí tengo sala, noviembre, coma, diciembre. Cierro paréntesis y doy Enter. En promedio se vendieron 3 entre esos 2 meses. Vamos con la tercera pregunta. ¿De cuántos comedores y cocinetas fue la venta más pequeña entre septiembre y octubre? Vamos a ocupar la función min. Escribimos signo igual, función min, abro paréntesis, cierro paréntesis y pues me pone 1 porque únicamente tengo un dato. Vamos ahora con la función max. En la pregunta número 4, ¿de cuántas salas y sofás, camas fue la venta más alta entre julio y agosto? Signo igual, función max, abro paréntesis, salas y sofás más alta julio y agosto. Me voy primero con sala, selecciono julio, en agosto no hay nada,
Me voy ahora con sofás. En julio no hay nada y en agosto lo selecciono, cierro paréntesis y doy enter. Y me dice que la venta más alta fue de 3, que en este caso es la de agosto del sofá cama. La idea de esta práctica es que ustedes se den cuenta que también pueden hacer funciones aunque las celdas no estén en la misma columna o en la misma fila, pero ya no se puede ocupar rangos. En este caso se selecciona celda por celda separado por comas. Si yo doy clic sobre mi celda y me voy a la barra de fórmulas, veo que Excel me está nuevamente seleccionando las celdas que están involucradas en esta función con diferentes colores.